Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. Una de las principales reivindicaciones populares en Latinoamérica se refiere a la tenencia de la tierra, el motivo central de la lucha del movimiento social más grande del mundo, el de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil. Você me mandar a bandeira? Tá lá em cima, eu acho, no quarto. A bandeira. Agora, Cristiana, eu quero... Você quer? Município de Pontão. Nossa, na Fazenda Noni, é? Fazenda Noni é assentamento da Fazenda Noni. O que é a Fazenda Noni? Fazenda Noni é um assentamento do assentamento maior, quase, né, do Rio Grande do Sul aqui, né. Foi ocupado em 85, a Fazenda Noni com 2.000 e poucas famílias, né. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. O Movimento Sem Terra, ele surge no final dos anos 70, com uma retomada dos movimentos da igreja e quando vai chegando o momento das anistias, né? Então o sindicalismo retoma no Brasil, né? A luta pela terra, e o Movimento Sem Terra surge aí, das pequenas ocupações de terras que aconteceu nesses anos de 78 em diante, com o pessoal que foi atingido por barragens. E a partir desse ajuntamento dos acampamentos é que foi surgindo a possibilidade de montar um movimento mais autônomo. Con unos 160 millones de habitantes, Brasil es el quinto país entre los más poblados y entre los más extensos del planeta. Ocupa casi la mitad de Sudamérica y es el más grande del hemisferio sur. Sin embargo, la concentración de latifundios es la mayor de todo el continente. Apenas el 1% de los dueños posee el 46% de las tierras. O movimento reivindica uma reforma agrária no país. Né? Toda a nossa grande bandeira é que acabe o latifúndio. A gente concebe que o latifúndio é uma das grandes chagas desse país. Qualquer país, né, nem é uma bandeira socialista. Os países capitalistas que se desenvolveram realizando a reforma agrária. Né? Por isso que para distribuir renda, combater a pobreza, precisa da democratização da terra. Para isso, precisamos acabar com o latifúndio. Não se concebe a reforma agrária com latifúndio. Desde sus comienzos, el Movimiento Sin Tierra realiza acciones colectivas como la ocupación de tierras, marchas masivas y campamentos en las parcelas vecinas a las que reclaman como presión para demandar la expropiación. A ocupação foi assim de uma forma bem organizada, né? Ela foi organizada em mutirão de comboio, de caminhão, de ônibus, até porque era assim um momento que todo mundo tinha que chegar junto, né? Várias lembranças importantes. Uma foi da noite que nós chegamos na ocupação, que era uma noite de lua clara, tu olhava longe no mato, assim, não chegava longe. E aí nós com os facão, cortando vara para montar os barracos, e há estouro de facão naquelas madeiras, e risada, e grito, e para nós aquilo era uma farra, tava num piquenique. Aí a repressão chegou ali no outro dia, né? Era um aparato muito grande de polícia, até teve um companheiro que foi machucado, né? A rua morreu, né? Morreu gente também. Na verdade, não ali no acampamento, em luta, briga ali, né?
Morreram o pessoal nas lutas, né? Agora ali, por exemplo, a polícia tinha uma época ali, teve um aparato de arma ali que eu, quando vim para ali, que ia ser que existia aquele tipo de arma que eu não conhecia. Grandes vitórias do MST nesses anos todos é da gente ter hoje mais de 400 mil famílias assentadas, né? De pessoas que estavam vivendo nas situações mais vergonhosas, na periferia, né? Na margem da miséria, e essas pessoas readquiriam a capacidade, né, de ter sonho, de sonhar. Uma vida de um assentado, ela é boa, porque a gente permanece organizado. Então, se nós tivéssemos como objetivo único e exclusivo a terra e ser assentado e largada a organização, eu creio que nós seríamos excluídos da sociedade hoje. Mas como a gente permanece organizado, a gente permanece de forma grupal ainda. Tem 3 tipos de trabalho dentro da Fazenda Noni, que é coletivismo, associativismo e agricultura familiar. Então, mas mesmo assim a gente continua organizado. E é só organizado a gente permanece na terra, senão, de forma individualmente, a gente perde o sentido. Una característica notable del movimiento es la importancia que le asigna la educación. Con el apoyo de UNICEF, UNESCO y programas nacionales, los Sin Tierra llevan instaladas más de 1.800 escuelas en sus campamentos y asentamientos. A educação é um dos grandes setores do MST. Surgiu nos anos 80, no final dos anos 80, quando a gente começou a organizar os assentamentos. Também a gente sentiu a necessidade de organizar a educação a partir do acampamento. Por quê? Porque o setor de educação trabalha construindo uma nova educação, a educação própria para o campo, né? Nós queremos uma forma de educação para o campo. Por quê? Porque a pedagogia da terra ela tem que ser diferenciada da pedagogia que a gente tem curricular da forma que é. Por quê? Porque as escolas de assentamento é uma forma diferente de aprender. Essas crianças, essas pessoas vão para a luta a partir do conflito, né? São sujeitos de sua história, são diferentes, são mais críticos de sua história. Nós fizemos um convênio com o governo federal, né? Porque nós queremos, num curto espaço de tempo, ter nossos assentamentos e acampamentos ser território livre do analfabetismo. Então, nós estamos nesse projeto Brasil Alfabetizar, né? Então, toda a nossa formação de professores é no intuito da gente trabalhar nesse sentido de erradicar o analfabetismo em nossas fileiras, né? Um projeto fantástico que o MST tem no campo do ensino, né, da educação, é que todos os dirigentes nossos têm que ter 2º grau. Então, toda a nossa militância, que hoje são quase 20 mil voluntários militantes integral do MST, todos esses estão na escola. Chama-se projeto de escolarização. Por quê? Só pode dirigir as coisas quem sabe. El movimiento de los Sin Tierra está organizado en 23 de los 26 estados del Brasil y su estructura da una idea de las dimensiones y el alcance del movimiento. Los Sin Tierra reúnen las características definitorias de los movimientos sociales en Latinoamérica. Es una organización originada en reivindicaciones muy específicas que se expande en los 80 y los 90 como movimiento de oposición a las políticas neoliberales, conjugando sus demandas por la tierra con principios más amplios de derechos y justicia social. Então, se você resgata as nossas raízes, você resgata a solidariedade. Então, nós temos no movimento um trabalho forte nesse aspecto do resgate, da recuperação da nossa cultura, da verdadeira cultura camponesa, que valoriza pequenas coisas simples da vida, mas que são fundamentais, que coloca no centro do nosso dia a dia não o dinheiro, não ganhar, não o enriquecimento, mas sim a sobrevivência nossa enquanto espécie, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E é um processo simples de fazer, mas difícil. Então, para mim, o Sem Terra ele é esse sinônimo de povo, de pessoas organizadas em luta para mudar essa sociedade, para ter uma sociedade mais justa. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão.
década después de la constitución del Movimiento Sin Tierra, surgirá al sur de México, en la zona maya de Chiapas, otro de los movimientos sociales más importantes de Latinoamérica, los zapatistas. Un ejemplo único de la irrupción global de un movimiento que 24 horas antes era prácticamente desconocido fuera de sus fronteras. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche. El EZLN en México tuvo en 1994 un principio deslumbrante, aún para los que no creemos en la violencia y rechazamos la lucha armada, fue muy importante. Yo creo que es importantísimo porque finalmente se puso en el tapete de las discusiones por primera vez el caso de los indígenas, ¿no? El pueblo indio es fundadores de México, no los españoles. Pero y das cuentas, nosotros se tomen en cuenta, a los pobres no tienen derecho en la Constitución y los más ellos se tienen derecho en la Constitución. Vemos que ahí en la población indígena están concentradas, digamos, todas las dificultades que existen. Informalidad en materia de trabajo, falta de acceso a educación y salud, aislamiento, falta de infraestructura física y, por supuesto, niveles altos de pobreza. Los chapanecos, en el fondo, no se levantaron en armas para hacer una guerrilla al estilo de los años 60. Crearon propaganda armada, que es otra cuestión bien diferente. Pero la reivindicación es de base social y política, ampliar la democracia política en México. Cuando expresidente Carlos Salinas de Gortari dijo que íbamos a entrar al NAFTA, que íbamos a pertenecer al primer mundo, que íbamos a dar un salto enorme y pasar del tercer, el cuarto, el quinto, el sexto mundo al primer mundo, se le olvidaron por completo los 10 millones de indígenas, que de repente preguntaron, bueno, ¿y qué van a hacer con nosotros? ¿Matarnos? Fue muy importante que se convirtiese en un movimiento social y que hubiese el discurso del subcomandante Marcos, que dialogó por unos años con la sociedad mexicana de una manera muy consistente. Y el camino marcará a los que vienen atrás. Una suma de características contribuyeron al impacto del movimiento zapatista. Tratarse de un ejército popular que afirmaba que solo usaría las armas si era atacado, que no tenía intención de tomar el poder central, a diferencia de expresiones armadas anteriores, sino lograr el reconocimiento de sus derechos como indígenas, y un líder carismático, con el concepto de mandar obedeciendo a los pueblos que representaba. Vamos adelante para que salgamos en la lucha avante. Efectivamente es un movimiento que desató un enorme interés a nivel mundial. Ahí llegaron ONGs del mundo entero, mucha solidaridad, digamos, con la noción de poder construir una gobernabilidad autónoma dentro de un Estado tan fuerte, con esta reputación de ser tan fuerte como el Estado mexicano. Es una forma de hacer política con ética, donde no existe un mandón, donde el que mande, mande obedeciendo, y donde el que mande, mande, pero también caminando y preguntando, aprender a hablar y aprender a escuchar. La grandeza de esa dirección zapatista que va de las ciudades, que va de las universidades de México, que va de los blanquitos de México, de los mestizos, ¿no? La grandeza de ellos fue darse cuenta que no podían dirigir a los pueblos indios y que más bien se tenían que integrar a ellos, y esto de mandar obedeciendo no es una manera de hablar, es en serio. El subcomandante no es el comandante. Ustedes han sido los mejores maestros y dirigentes, y estoy seguro que seguirán llevando por buen camino nuestra lucha, enseñándonos a todos a ser mejores con la palabra dignidad. Los zapatistas lograron un impacto enorme al exponer en el mundo un conflicto local y un problema nacional. Paradójicamente, utilizaron herramientas propias de la globalización, la red de medios de comunicación y el apoyo de grupos político-culturales de las más diversas regiones del planeta. Y entonces se plantea la posibilidad de hacer
un proyecto en que las comunidades se articulen entre sí, se articulen con otras comunidades y en que todos los pobres de la tierra el día de mañana se lleguen a articular. Hay un renacimiento del interés por organizarse, por obtener ya una vida política distinta a la inhumana que está, en todos sentidos, que estaba recibiendo, pero no hay la posibilidad electoral. Resistencia hay, pero si hay construcción de una institucionalidad autónoma y si esta tiene sustentabilidad dentro del modelo de desarrollo de México, es una pregunta a la que poca gente contestaría de manera positiva. Creo que el EZLN va a terminar optando por la opción política como hizo Evo Morales en Bolivia. Dentro de la gran crisis de la alternativa que hay, yo creo que uno de los movimientos más originales, uno de los movimientos más ricos, es el movimiento zapatista. Los zapatistas son también un ejemplo de la utilización por parte de los nuevos movimientos sociales del arte o de las formas estéticas en conjunción con la política o sus demandas. Otro caso interesante es el de los movimientos por los derechos humanos. Las formas innovadoras de incidir en la esfera pública para exponer sus reclamos es otra de las características de los nuevos movimientos sociales. Las marchas de las Madres de Plaza de Mayo en torno a la pirámide, los cortes de ruta en Bolivia o la Argentina, o los llamados escraches iniciados por la organización Hijos. Nosotros básicamente partimos desde la concepción del juicio y castigo, ¿no? En el momento en el que Hijos se formó, todavía seguía vigente la obediencia debida y el punto final, lo cual impedía juzgar a los militares. Y la estrategia que encontramos en ese momento fue el escrache. Que es la forma de que la propia gente que vive en el barrio donde hay un genocida repudie a ese genocida, que el panadero no le venda el pan, que el carnicero no le venda la carne, que la gente lo ve por la calle y lo insulte. O sea, es una forma de que esté preso en su propio barrio, ¿no? En las últimas décadas, crisis económicas, políticas, antipopulares u escándalos de corrupción provocaron movimientos masivos de protesta que en muchos casos terminaron con gobiernos locales o centrales. Algunos casos son los de Color de Melo en Brasil, Bucarán en Ecuador, Fujimori en Perú y en la Argentina la caída de Fernando de la Rúa tras violentos episodios y el llamado cacerolazo a fines del 2001. Si el contexto político social provoca de alguna manera contradicciones serias, es posible que la población en su conjunto, por ejemplo como el 2001, adopte, toma el espacio público y nuevas formas de intervención. El caso del cacerolazo también se habían dado con otros signos incluso en otros lugares de América Latina, pero con la contundencia que se dio en Argentina fue como inédito. Pero esos movimientos de alguna manera reflejaron un estado de ánimo transitorio y espontáneo de grandes masas de la población y que tenían un objetivo muy puntual. Agotado el mismo, debía haberse dado lo que podríamos llamar un reformateo organizacional, pero ese reformateo organizacional no se produjo y por lo tanto esos movimientos fueron desvaneciéndose una vez que los objetivos primarios que los habían movilizado fueron alcanzados o fueron dados ya por perdidos inexorablemente. En el caso del 2001 tuvieron su reflejo en una forma de organización particular que fueron las asambleas barriales. De vida acotada, precisamente por problemas de organización. También en Bolivia, un masivo movimiento de protesta depuso al presidente Sánchez de Lozada en el 2003. En este caso, demandas puntuales, económicas y políticas se combinaban con una cuestión de fondo: la exclusión de la población indígena. Las protestas incluyeron organizaciones campesinas, indígenas, cocaleros, sindicatos y grupos espontáneos. Esta experiencia ejemplifica una característica central de los nuevos movimientos: su diversidad y su heterogeneidad. Lo singular del caso boliviano es lo que estos movimientos generaron. Yo creo que, a pesar de su atraso, Bolivia es un país que ha dado muestras de ser el primero
que logró transformar a sus movimientos sociales en una opción política. Eso no lo pudimos hacer acá en la Argentina, ¿verdad? Los grandes movimientos sociales que derrumbaron al gobierno de la Rúa en el 2001 no fueron capaces de crear una nueva institucionalidad política. En Bolivia eso se ha creado. Esa tentativa tampoco se logró dar en el Brasil de Lula, de manera que en ese sentido me parece a mí que Bolivia está marcando un camino muy importante. Supone la transición de movimientos sociales que se coaligan, que articulan una propuesta de síntesis global de demandas, con un fuerte eje no excluyente en el reempoderamiento de la población indígena mayoritaria en Bolivia. El 60% de los bolivianos son indígenas. Y a mi juicio, lo que ocurrió con el MAS es una buena ruta de cómo nuevos movimientos sociales pueden expresar y proyectar la demanda de una nueva democracia, en donde haya un reempoderamiento de viejos marginados ancestrales, haya una reinvención de la ciudadanía y donde esa crisis de representación dé lugar a nuevas modalidades de representación que funden una nueva ciudadanía. Todo reclamo o demanda popular implica una situación de necesidad, desigualdad o injusticia. Si nos guiamos por la cantidad de reclamos, la actualidad de Latinoamérica lejos está de ser auspiciosa. Pero hay otra lectura posible, que cientos de miles de latinoamericanos, castigados por planes, políticas, crisis, gobiernos propios o ajenos y procesos globales, no se cruzan de brazos, ni se resignan a su suerte. Con aciertos y errores, hoy están alerta y dispuestos a unirse y reclamar por sus necesidades o sus derechos. En ese sentido, Latinoamérica está más despierta que nunca.